Bueno, entonces, como lo habíamos dicho, básicamente nuestra tarea es predecir demoras en los despegues y vamos a trabajar con dos tipos de datos, que son la tabla de aerolíneas. Les recuerdo que el formato nativo de NINE es el table, ahorita hablaremos sobre ese tema, y otra información que se encuentra disponible en un Excel. Como se trata en principio de trabajar aquí una prueba reducida, vamos a estar mirando únicamente los datos de la primera quincena de enero del 2007 y vamos a, en el ejercicio completo, eso no lo alcanzamos a hacer nosotros, vamos a hacer una validación o una prueba de la calidad del modelo con los datos de la segunda quincena de enero. Y aquí, una vez más, la tarea es definir la demora como más de 15 minutos. En ese caso, vamos a estar con retardo y de otra manera vamos a estar definiendo como no retardo. Lo que nosotros tendremos que hacer, y excúsenme que esto no quedó traducido, vamos a estar leyendo y preparando los datos en el grupo 1, el grupo 2, con estos datos que en principio se han preparado en esta fase o en esta etapa, harán la construcción del modelo y nosotros vamos a estar trabajando con el modelo ya entrenado. Aquí estoy en la plataforma de NIME. Simplemente unos comentarios, como no necesariamente todos conocen completamente la herramienta. No lo que tiene en la herramienta, esta es la herramienta AP, que es la que ustedes conocen, y básicamente lo que uno tiene es un explorador de archivos, lo que se llama el coach, que nos permite o nos sugiere nodos de acuerdo con las cosas que uno está desarrollando, y eventualmente un repositorio de nodos donde están instalados todos los nodos. Ya vamos a volver y comentar un poquitín sobre qué son los nodos, donde uno tiene disponibles todas las diferentes operaciones y tareas que se pueden desarrollar sobre un conjunto de datos trabajando con NIME. En la versión nativa, en la versión de base, hay del orden de más de 1.500, 2.000 nodos disponibles, es decir, hay más de 2.000 operaciones disponibles para estar trabajando sobre los datos, y igualmente esto se puede extender vía las extensiones de los distintos paquetes o de distintos grupos de paquetes, extensiones que son o bien desarrolladas por NIME y que complementan su funcionalidad, o bien que han sido desarrollados por partners asociados con aplicativos ya de interés específico. Uno de los ejemplos que uno podría mencionar es Palladian. Palladian es básicamente un grupo de nodos o funcionalidades disponibles para analítica de texto, pero tengo también posibilidades aquí, por ejemplo, de desarrollar tareas en Deep Learning vía TensorFlow o Keras, instalando las extensiones correspondientes. Nosotros vamos a estar trabajando entonces sobre el grupo 1 y básicamente lo que vamos a estar desarrollando entonces son distintas tareas. En el escritorio no terminé de explicar, pero tengo otras ventanas disponibles. Una ventana que es el sitio de trabajo, es lo que se llama el workbench o el escritorio de trabajo, donde yo voy a ir haciendo mis análisis o voy desarrollando mi proceso de análisis, un esquema para cuando este escritorio se crece demasiado, poder uno navegar de una manera fácil y de una manera rápida, una ventana de help aquí que tiene ayudas para cada uno de los diferentes nodos que uno pueda estar trabajando, y una consola que es aquella a la cual uno puede acceder para mirar los mensajes de advertencias, como es este caso, o mensajes de error o algún tipo de comentarios cuando está teniendo problemas en el desarrollo o en la ejecución de un flujo. Toda esta
perspectiva o esta visual es perfectamente customizable en el sentido, por ejemplo, que usted puede no estar interesado en mirar esta ventana o está interesado en que o prefiere tener el hub, por ejemplo, de este lado o cualquier cosa por el estilo y lo pueden personalizar. También es posible ampliar de alguna manera las ventanas. No vamos a mirar eso en detalle, bien sea por aquí con unas funcionalidades adicionales en el Other que los invito a que lo exploren. Volvamos sobre la perspectiva original, que es la forma en que Nine se presenta por default. Muy bien, vamos a mirar entonces nuestra tarea y nuestra tarea es acceso, mezcla y preparación de los datos y para ello lo que necesitamos es acceder, extender y preparar los datos para poder entrenar los modelos analíticos con el objetivo de hacer esa predicción de las demoras. Vamos a trabajar con dos conjuntos de datos, el conjunto Airline Dataset y el otro que corresponde a GHCN fuente diaria que tiene la información meteorológica del aeropuerto con datos como precipitación, vientos, etcétera, etcétera. Si quieren mirar el detalle de todas las columnas, porque es mucho más de lo que alcanzamos a mirar en este momento, lo encuentran dentro de los recursos disponibles en el curso. De los recursos disponibles al final del hackathon, perdón. Básicamente lo que uno hace en Nine es construir, y permítanme utilizar ese término ya un poquito viejo, un diagrama de flujo, es decir, un diagrama donde uno lo que va a hacer es mostrar cómo deben ser las distintas o esquematizar cómo deben ser las distintas tareas que se van a desarrollar sobre los datos utilizando los diferentes nodos. Un nodo, como lo mencionaba anteriormente, básicamente corresponde, obsérvenlo aquí, a una posible tarea por desarrollar. Ya vamos a comenzar a trabajarlo. Y lo único que yo hago es conectar los nodos entre sí para, una vez hecho un proceso, por ejemplo, leo una hoja de Excel y una vez leída la hoja de Excel, yo se la voy a enviar o necesito hacer una tarea que desarrolla un segundo nodo. Vamos a mirar esto en más detalle con lo que estamos trabajando y simplemente para que se familiaricen, dentro de los recursos que ustedes tienen disponibles, los datos se encuentran en esta carpeta Learnathon 2020 Data, donde aquí hay unos datos de entrada para cada uno de los diferentes grupos y en particular para el caso que a nosotros nos interesa, tenemos los dos datos de la tabla Airline y la tabla GHCN que corresponde a la fuente de Excel. Lo que tenemos aquí en este esquema es una de las ventajas también grandes de Nine, que es la utilización de lo que se llaman metanodos o componentes. Un metanodo, como lo vamos a ver en un momento, no es otra cosa que un conjunto de nodos que en principio hacen una tarea común, una tarea específica o una tarea concreta. Y en ese resumen, básicamente yo lo que estoy esquematizando son macro tareas a desarrollar. Entonces, observen que en este proceso de acceso y manipulación de los datos tenemos un acceso de datos, luego una ingeniería de atributos que la hacemos en dos fases, una detección de outliers y luego nos vamos sobre el tema de normalización y partición. Para construir uno de estos metanodos y componentes, luego vamos a mirar la diferencia entre uno y otro, básicamente le doy clic derecho, sobre el escritorio de trabajo y le puedo dar crear metanodo o crear componente. Aquí como ya están creados, para acceder yo lo único que necesito hacer es darle doble clic a ese metanodo que me abre una nueva pestaña, como lo ven aquí, que corresponde a acceso de datos. Miren esta pared, entre comillas, gris, que hace referencia a esta pared gris, a este borde gris del componente. Si yo le doy, yo me puedo mover sobre pestañas, yo puedo cerrar pestañas, eso no tiene ningún problema y no la pierdo. Lo único, hay que tener cuidado cuando yo elimino flujos, eso se hace sobre este lado, no voy a entrar en ese detalle. Aquí no hay ningún problema en cerrar o en volver a abrir un flujo. Entonces,
Le doy doble clic y aquí veo pantalla completa para lo que estoy trabajando. Aquí le puedo volver a dar doble clic para regresar a la vista anterior. Entremos entonces sobre acceso de datos y para ello lo que necesitamos es leer los dos archivos. Y tenemos dos maneras de hacerlo. Aquí los invito a los que tengan montada la plataforma analítica a que lo vayan desarrollando con nosotros, digamos, en un paso a paso. Yo voy a ir suficientemente lento como para tratar de que todos tengan el tiempo de tener su propio desarrollo hecho por sí mismos, más que estar simplemente espectadores para los que quieran hacer. Entonces, observen que necesitamos leer dos tipos de datos. Uno es el conjunto de datos de las aerolíneas y el otro el de Excel. Y tengo varias maneras de hacer el acceso a los datos. Lo primero sería, observen que nosotros estamos en nuestro workspace de trabajo. El workspace es la carpeta raíz donde voy a estar desarrollando mis modelos. Y ahí puede tener estructurados no solamente los modelos propiamente dichos, sino también conjuntos de datos. En general, uno podría pensar que es una buena práctica cuando los datos no son muy grandes y yo no los tengo que acceder, por ejemplo, en un repositorio externo, tenerlos en la misma carpeta donde estoy trabajando para no estar buscando diferentes cosas. La práctica es la que le dice a uno cómo termina uno organizando sus workspace. Nosotros, por ejemplo, usualmente un workspace está asociado con un cliente o con un proyecto específico, de manera que uno logra ubicar rápidamente las cosas en el trabajo que va a hacer. Y en este proceso, entonces, yo tengo aquí local las dos fuentes, el Airline Dataset Table o la fuente de datos de Excel. ¿Cómo puedo acceder a ellos y cómo puedo leerlos? Esto no es otra cosa que un directorio o un explorador de archivos tal como el que uno tiene en Windows. Entonces, para acceder a estas dos tablas tengo, repito, varias maneras. Una sería venirme sobre mi repositorio de nodos y en el capítulo correspondiente a Input, Output, tengo subcapítulos que corresponden a lectura, escritura, manejo de datos con bases de datos, ya conectores a bases de datos. Y en particular, por ejemplo, si yo estoy trabajando con leer, podría venir aquí y mirar las distintas formas de lectura sobre las cuales yo puedo trabajar. Ahora bien, si yo no supiera que en este directorio se encuentran los nodos de lectura o no supiera, por ejemplo, si hubiera algo con relación a lectura, yo puedo aquí en el explorador del repositorio darle read y él me va a mostrar todo lo que yo tenga de nodos disponibles para hacer lectura. Entonces, en particular, yo puedo, por ejemplo, leer archivos de Excel, puedo tener un archivo, o perdón, una lectura de archivos o de carpetas con el File Reader. Este es uno de los nodos más poderosos y más potentes en KNIME por la flexibilidad que tiene para leer distintos tipos de formatos y acceder a distintos tipos de fuentes. O puedo ya leer, por ejemplo, formatos ARFF, que son formatos de texto plano enriquecido, archivos CSV, etcétera, etcétera. Para ello, supongamos que yo quiero leer el Excel, entonces lo único que tengo que hacer es, vengo sobre el repositorio de nodos, clic izquierdo y arrastro y suelto en el escritorio. Y aquí tienen ustedes la visual del nodo. Es importante ponerle atención a los nodos porque los colores tienen un significado dependiendo del tipo del tipo de acción que hace. Los colores le indican a uno a qué categoría corresponden. Por ejemplo, los archivos, los nodos de lectura, todos tienen este color como ocre o ladrillo. Los de escritura son rojos, los de modelos son verdes, etcétera, etcétera. Tiene un título que es el nombre técnico del nodo, Excel Reader, y aquí abajo hay un texto que es editable. Entonces, por ejemplo, para este Excel Reader lo que vamos a estar leyendo es la meteorología del ORD. Lo único que hice fue darle doble clic y me permite editar y escribir aquí sobre este campo de texto. Y yo puedo cambiar
el indentado no, el centrado no, el color, la fuente, el tamaño, etcétera, etcétera. No somos tantos, yo no sé si ustedes tienen acceso al micrófono y si tienen preguntas específicas, podrían hacerlas con el micrófono, no somos tantos. Aquí tienen ustedes el archivo, perdón, el de lectura de meteorología. Estoy viendo en el chat que en general hay una pregunta y es que posiblemente en lo que descargaron puede que sea en inglés, pero en la dirección que se está compartiendo en el chat pueden bajar el importar el conjunto de flujos que se llama Learnathon 2020 Solutions Spanish. Para ello, lo único que tendrían que hacer es venirse, descargarlo en su máquina local, el que aparece referenciado en el chat, se vienen al file y le dan Import 9 Workflow y acceden o direccionan al archivo correspondiente al Learnathon 2020 Spanish NAR. Si ya lo tenían bajado en inglés, pues la diferencia es que nosotros tenemos esta parte aquí en español y es lo que van a ver en el tema de la solución disponible. Es claro, y les reitero, creo que no somos tantos, somos alrededor de 21 o 22. Yo no sé si tienen acceso o no al micrófono de su tema y si no, por favor aquí en el chat creo que pueden hacer las preguntas correspondientes. Ok, esta es una manera de hacerlo y lo puedo hacer lo mismo con el File Reader, con el Table Reader, etc. Mucho cuidado porque mientras uno se familiariza con la terminología, el Table Reader es lectura, las tablas o el table es formato propio de NIME, específico de NIME. Entonces, mucho cuidado, no es una tabla en general, no es para los que manejen R o Python o cosas por el estilo, no es un data frame, sino que es un lector de datos nativos. Les enfatizo y les encarezco también que traten de utilizar la información nativa de NIME porque es muy eficiente en términos del uso de recursos y de la velocidad de acceso. La otra manera que tenemos de acceder a los datos, si yo los estoy visualizando aquí en el local, es simplemente, por ejemplo, para el de aerolínea, aquí estoy, observen, sobre el NIME Explorer y le doy clic izquierdo, arrastro y suelto. Y aquí él me trae completamente el nodo correspondiente y lo trae ya parametrizado. Ya vamos a ver la parametrización. Observen que yo podría haber hecho lo mismo sobre este. Miren qué ocurre si yo arrastro este, lo traigo aquí y él me deduce o me encuentra que este es un Excel Reader. Exactamente lo mismo con una diferencia que ya vamos a ver en términos de la configuración. Vámonos primero a este que corresponde al Table Reader aquí y vamos a definirle lo correspondiente a la tarea que hace, que es leer un conjunto de datos de las aerolíneas. Les encarezco también que le pongan atención a este tema de documentar el flujo, colocando los nombres propios de cada uno de los nodos y utilizando las anotaciones de los flujos. Estas anotaciones es lo que ven aquí en el recuadro amarillo con texto y se pueden crear parándose de nuevo sobre el escritorio, clic derecho y nueva anotación de flujo. Una de las ventajas grandes que tiene NIME es esa. Los flujos son autodocumentados, es decir, de ustedes, los que vengan del área de informática, saben el dolor de cabeza que es escribir un manual de usuario y mantenerlo actualizado y mantenerlo al día, diferentes versiones, etc. En NIME, si uno lo hace ordenadamente con estos workflow annotations y anotando los diferentes flujos, no tiene absolutamente ningún problema. Y hay
información adicional que uno puede generar en las descripciones. Miremos entonces cómo se configura un nodo. Simplemente me paro y selecciono el nodo, parándome en el icono que también, lo que les decía, la información que hay aquí visual. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice XLS, aquí hay una cuadrícula que hace referencia a una tabla, y en el caso particular del Excel Reader, observen que hay 3 puntitos que permiten extender la funcionalidad. Eso no lo vamos a ver en este momento. Me paro sobre el nodo, le doy clic y aparece un recuadro alrededor del icono o del nodo que me indica que este es el que está seleccionado. Una vez hecho esto, le doy clic derecho, configure, también lo podría hacer por F6, y en este caso, lo único que tengo que hacer para el Excel es irme al explorador. Aquí le tengo que especificar cuál es el directorio, perdón, cuál es el archivo al cual quiero acceder con un browse. Le doy browse aquí, él me va a mostrar en mi escritorio donde yo estoy, perdón, en mis directorios donde yo estoy trabajando, y aquí simplemente tendría que irme a buscar el correspondiente directorio sobre el cual estoy trabajando, que correspondería, perdónenme que sea este camino tan largo, el de la Learnathon, y aquí yo podría hacer la selección correspondiente. Perdón, no lo estoy encontrando aquí, excúsenme, voy a usar la otra forma que fue la de arrastrar. Este fue el que yo traje con el nodo traído desde el repositorio. Este fue el que traje con arrastrar y soltar. Observen la diferencia. Y es que si yo me paro aquí y le doy clic derecho, él ya me propone cuál es la configuración. Es decir, ya me está identificando que tengo este directorio local aquí con en todos estos subdirectorios, que es un archivo XLS de Excel, con los diferentes lecturas de lo que él está previendo. Él hace una prelectura y con base en la prelectura determina cómo es que cuáles son los datos. Si yo no me enredara con el directorio tal como lo estaba haciendo, lo que tendría que hacer en este, repito, es simplemente, perdón, excúsenme, aquí me enredé, excúsenme un momento, voy a cerrar este. Y lo que tendría que hacer en este es simplemente encontrar el directorio correspondiente y identificar el archivo. Y él me va a proponer exactamente lo mismo sobre lo que yo estaba chequeando, sobre lo que yo estaba, lo que estábamos mirando hace un momento. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Me enredé tontamente ahí con mi directorio. Tengo demasiados directorios disponibles aquí y tendría que venirme al Dropbox, buscar dónde se encuentra, etcétera, etcétera. Entonces, por el momento, lo voy a hacer más bien con el camino fácil, que es arrastrando y soltando. Entonces, voy a eliminar este y vamos a trabajar directamente arrastrando el XLS aquí y el Airline Dataset que ya me lo trae preconfigurado. Entonces, miremos en este. Repito, vamos a ponerle aquí lo correspondiente, que esto es el de meteorología del aeropuerto de Chicago. Nancy pregunta aquí cuál es la otra forma, que es elegir el archivo donde está el Excel. Es decir, hay que ir directamente a la fuente, al directorio en el escritorio, en su directorio de archivos donde uno lo tiene, donde uno lo ha bajado. Discúlpenme, pero tengo un enredo de directorios en este momento y prefiero ir rápido. Entonces, le voy a dar configurar, configure aquí y aquí aparece el directorio. Si ustedes le dieran aquí el browse, es simplemente dirigirse a donde tengan este XLS. Observen
que él me está haciendo una propuesta de lectura y hay que tener cuidado porque en la parte de arriba están apareciendo identificados los atributos con una S, quiere decir que son carácter y no aparecen nombres. Los nombres están sobre la primera fila. Eso se lo debo especificar en esta lectura donde le digo los nombres de columna están en la fila 1. Si yo le doy clic aquí y le digo, observen que aquí se puso en rojo, y le digo refrescar, aquí me está diciendo, ok, la primera columna es estación, la segunda es nombre de la estación, fecha en un formato de carácter, la precipitación, si hay o no nieve, etcétera, etcétera, todo lo que puede corresponder aquí. Por la configuración que yo tengo del computador, el punto decimal se está identificando como carácter. Y para ello necesitaría, como estoy haciendo una lectura aquí, cambiar la definición de mi carácter de separación o grabarlo en el Excel con formato de coma. Entonces, voy a cambiarlo porque si no voy a tener problemas más adelante. Hay otras maneras de hacerlo diferente, pero por el momento, permítanme, lo voy a dejar así. Ustedes lo están viendo todos con los puntos decimales. Todos los que tienen punto decimal están apareciendo como carácter, es decir, estaríamos viendo todos como carácter en términos de lo que se está chequeando. Entonces, permítanme, voy a hacerle el cambio en el Excel en un momento. Miremos aquí el Table Reader y le voy a dar aquí configurar. El Table Reader, como es formato nativo de lectura, me pone problemas en el sentido, perdón, no me pone problemas en el sentido de que no me muestra información porque ya sabe cómo es. Entonces, lo único que está diciendo es, ok, yo tengo un formato propio de NIME, voy a leerlo directamente aquí. Entonces, le voy a dar OK en este punto, le voy a dar aquí, perdón, voy ahora a ejecutarlo. Para ejecutarlo, básicamente a Steven le aparece el mismo problema de que aparecen en string. Ya les voy a mostrar cómo se convierten más adelante. Entonces, este no tiene problema y lo voy a conectar a la salida. Este es un puerto de salida que básicamente se conecta con este puerto que va a ser la salida del metanodo. Cuando hablo de puertos, recuerden que un nodo hace operaciones sobre datos, es decir, recibe datos de entrada y entrega datos de salida. Eso es básicamente lo que está haciendo el correspondiente nodo. Entonces, este puerto es un puerto de salida, entrega la salida a esto, la salida de este puerto, a este que va a corresponder a la salida de este nodo que tenemos aquí. Vamos a corregir el tema del Excel y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Excúsenme, necesito ir de todas maneras a mi directorio. Permítanme un momento y voy a abrir el Excel para corregir ese problema. Entonces, permítanme un momento. Me voy aquí sobre, ya veo en dónde lo tengo. Entonces, lo tengo en este momento, en este directorio, lo tengo en descargas, el Ernatón. Entonces, perdónenme un instante. Permítanme un momento. Excúsenme, voy a abrirlo en Excel y lo voy a abrir con otro formato. Ya les muestro qué es lo que vamos a hacer. Entonces,
un instante. Estoy buscando el archivo original del Excel y el archivo original del Excel es este. Entonces, aquí lo tengo en la forma en que aparece la lectura. Vamos a hacerlo más rápido en este momento que leerlo con Excel. Lo podría hacer cambiando la configuración global, pero lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer archivo, guardar como, y le voy a pedir que lo guarde como texto delimitado por tabulaciones y lo voy a guardar en esta dirección. Documentos, Learnathon, data, etcétera, etcétera, con formato TXT. Le doy guardar y lo puedo cerrar. Y si quieren, Daniela comenta efectivamente que hay otras maneras de resolverlo para que no sea en lectura, que es convertirlo a Double con un nodo más adelante. Hay maneras de hacer esa manipulación. Lo que pasa es que no quiero cambiar la estructura que tenemos actualmente por completo del ejercicio. Entonces, voy a colocar este aquí para que les quede simplemente de referencia. Y ahora voy a utilizar el File Reader, que ya se los había mencionado anteriormente, que este va a ser el de meteorología. Y me vengo a hacer la configuración. Clic derecho, configure, y le digo, ok, vamos a buscarlo. Y lo vamos a buscar en documentos, Learnathon 2020, data, input, grupo 1, y aquí tengo el de TXT que acabo de crear. Le doy a abrir y aquí me hace la propuesta de con qué va a trabajar. Observen que en este caso es más inteligente, entre comillas, el File Reader porque me identifica ya que hay unos títulos de lectura y estos datos aparecen efectivamente como double en NAIM directamente. Estos están apareciendo como integer porque no tienen valor decimal. Entonces, con este nodo ya como corresponde, le puedo dar simplemente OK y él en este contexto, entonces podría hacer la lectura. Y este es el de meteorología y excúsenme, tengo que cambiarle el orden porque el flujo más adelante supone que la tabla viene aquí arriba, perdón, que la tabla viene aquí arriba y que el Excel viene aquí. Listo. Ya lo tengo configurado. Observen que el semáforo que aparece aquí abajo está en amarillo. Lo que dice es que está adecuadamente configurado y se puede ejecutar. Para ejecutar, yo puedo ejecutar un solo nodo dándole ejecutar. Si observaron, aquí aparece un pequeño indicador de porcentaje y aquí arriba podría también, si lo quiero hacer, o bien ejecutar aquí, o bien F7, o bien le doy a ejecutar aquí. Observen cómo se va aumentando el indicador de porcentaje cuando uno va avanzando. Ok, aquí si yo me paro en este nodo, en el puerto, observen que aparece información que me dice que hay 621.000 filas y 30 columnas y en el de meteorología tengo 731 filas y 36 columnas. Vamos a cerrar este. Y este nodo, si ustedes observan aquí, tiene estos dos puertos, este metanodo, tiene estos dos puertos ya en verde. Y aquí, si yo vuelvo y entro, pues ya están ejecutados los nodos correspondientes. Aquí, si yo le diera a ejecutar, él aparece que estuviera ejecutando, había un nodo que no aparecía, que no habíamos corrido, que era el que estaba abajo, pero ya está listo. Muy bien. Vamos a mirar entonces ahora el de Feature Engineering, la segunda parte. Entonces, en este, de nuevo,
básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a, como dice ahí, digamos, de propuesta de tarea, vamos a convertir las columnas de fecha en los dos archivos, en el archivo de tabla y en el archivo de Excel, con un nodo que es el nodo string to date and time. Y vamos a quedarnos únicamente, vamos a filtrar los que corresponden al aeropuerto que nos interesa. Vamos a eliminar los vuelos que aparecen cancelados, es decir, que en la columna cancel tienen un 1, y vamos a crear una nueva columna que se llama Departure Delay, que tiene la regla que habíamos definido de los 15 minutos para delay y no delay. Una buena práctica aquí es que uno esquematiza su flujo previamente y luego parametriza. Hagámoslo entonces. Como se dan cuenta, aquí me está diciendo que yo necesito utilizar el nodo string to date and time para configurar los que vienen de la tabla y los que vienen del Excel. Entonces, necesito buscar este nodo, que es el nodo string to date and time, y ese lo puedo encontrar simplemente dándole string en el buscador, y aquí van a ver ustedes, le puedo dar con más cuidado, aquí está el string to date and time. Lo traigo aquí, arrastro y suelto, y puedo de la misma manera traerlo por segunda vez, o la otra opción es, estando aquí parado, clic derecho, copiar y pegar. Y aquí tengo el segundo nodo. Estos nodos, observen, son de color amarillo y tienen un puerto de entrada, un puerto de salida, está en rojo porque no está configurado, y de nuevo el interior del icono me indica qué es lo que hay, convertir un string a un carácter de reloj. Eso es como lo que muestra la indicación. Entonces, conecto esta entrada aquí, conecto esta entrada aquí. Listo. Primero, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir la columna. Esa columna nos va a servir de llave más adelante para hacer la unión, la columna que tiene el título Date en minúsculas. Mientras que este segundo nodo convierte la columna llave de nuevo Date a string, perdón, de string a fecha. Luego vamos a filtrar, como dice aquí, este es el que me trae los datos de los diferentes aeropuertos, entonces vamos a filtrar aquí los que corresponden a ORD, es decir, los que corresponden a el aeropuerto de O'Hara. Entonces, aquí necesito un nodo que me filtre filas. Va a hacerme un chequeo, es row filter, aquí le coloqué row filter, aquí aparece, y este básicamente va a excluir o quedarse únicamente con los que tienen en origen ORD. Estos son los que vamos a estar trabajando y los que vamos a estar mirando. Vamos también, utilizando un row filter, a eliminar los cancelados. Este es el que elimina los vuelos cancelados. Y finalmente vamos a construir la regla con un nodo que se llama Rule Engine, que básicamente me permite crear una regla para definir una columna de acuerdo con lo que uno quiere. Y aquí tengo entonces, en este es delay si dep, que es el nombre de la variable, de departure, dep delay es el nombre de la columna mayor que 15. Y las salidas corresponden por este lado a este y por este lado a esta. Aquí estoy haciendo lo típico de, en un proceso de preparación de los datos, estar modificando las bases en el sentido de ponerlas del tipo de lo que yo quiero o definir variables derivadas. Hagamos entonces ahora la configuración de cada uno de ellos.
Para eso, entonces, me vengo a este primer nodo, le doy clic derecho, configure, y aquí me está diciendo cuáles son las diferentes columnas con las cuales uno necesita, perdón, las diferentes columnas con las cuales uno puede trabajar. En este caso, tal como lo habíamos puesto en el enunciado, corresponde a la columna date, columna de datos. En de fecha, perdón, en esta ventana, estas columnas son las que van a quedar incluidas en el proceso, estas las que van a ser excluidas. Y yo me puedo mover de uno a otro con estas flechas. Esto me mueve todo. Esta me mueve una seleccionada. De derecha a izquierda esta, de izquierda a derecha una columna. Todos hacia la izquierda, todos hacia la derecha. Y en este sentido, entonces, vamos a dejarlo. La columna date es la que a nosotros nos interesa y no quiero fecha y hora, sino que quiero únicamente fecha. Únicamente fecha. Con formato, ojo aquí para que lo tengamos de la forma en que lo podemos trabajar, con formato en inglés de americano, inglés de Estados Unidos, y le vamos a pedir, porque están definidos así los formatos más adelante, le vamos a pedir este formato, que es formato corto de día, mes y año en números separados con un guión. Y teniendo ya esto, una opción adicional, perdón, es reemplazar las columnas o añadir una columna nueva. En este caso vamos a reemplazarla, no nos interesa para nada conservarla de string. Le vamos a dar OK y en principio ya ha quedado configurada. Vamos a hacer lo mismo sobre este con una tarea similar o con una forma similar. Perdón un momento, verifico un tema. Excúsenme un segundo. Y aquí la columna, esto me leyó mal aquí. Me faltan datos, perdónenme porque tengo un problema con el archivo de lectura. Este es mi dato aquí. Me faltan efectivamente datos de meteorología. Pero aquí están todos. Úsenme. Perdón. Nos está tomando como integer. Teniendo los mismos problemas. Aquí estoy, perdón, para que sepan qué estoy haciendo. Yo puedo examinar cuáles son los datos de salida aquí, mirando el File Table, aquí abajo, en el menú desplegable. Este File Table corresponde a los diferentes datos. Esto es una tabla de datos en el formato de NAIM. Y el problema que estoy teniendo, si ustedes se dan cuenta, date debe aparecerme aquí arriba en alguna parte, acá, pero me está apareciendo como integer. Entonces, le voy a hacer una modificación aquí, que es pararme en el icono de arriba. Esto lo puedo hacer porque estoy trabajando con un file reader, y le voy a dar aquí que con clic derecho, perdón, le voy a dar aquí doble clic, excúsenme que no lo logro hacer rápidamente, y ya aclaro la pregunta aquí. Estoy en el file reader. Aquí hace la pregunta Daniel, la diferencia entre integer y double. Básicamente es si tienen dato decimal o no, y hay algunas operaciones que se pueden hacer sobre decimal y no sobre el integer. Vamos a transformarlo aquí estoy tratando de hacerlo, perdón, estoy enredado, excúsenme, file reader aquí, configure, y aquí es en este donde le puedo dar doble clic. Lo que hice es, sobre el file reader, doble clic al date, y le voy a decir aquí que es string.
para que podamos avanzar. Excúsenme que esto haya pasado. Evidentemente, ayer todo funcionaba y hoy por Morphy el tema no funciona. Entonces, ejecutamos, cierro aquí y regreso sobre este. Y ahora aquí ya puedo configurar y aquí ya tengo el de date. Voy a mover todos a la izquierda, date a la derecha como lo habíamos hecho. Nuevamente esto es solo date. Lo pongo con el mismo formato en inglés de Estados Unidos, con el mismo formato que habíamos seleccionado anteriormente. Le damos OK. Este ya quedó configurado. Ahora, en este del filtro de filas, vamos a decirle que todos aquellos que sean ORB son los que van a quedar. Entonces, le doy clic derecho, configure, y aquí tengo distintas maneras de hacer el chequeo. Puedo mirar una columna y puedo incluirlas o excluirlas por un valor de un atributo, incluirlas o excluirlas de acuerdo con el número de la fila o incluirlas o excluirlas por el identificador de la fila. En este caso, lo que a mí me interesa es únicamente el origen, que es este, y le voy a pedir que sea aquel origen que coincida con ORD. Le damos OK. Ahora vamos a remover todos aquellos vuelos que hayan sido cancelados. La fila que corresponde a vuelos, el identificador de vuelos cancelados está en la columna cancellation, perdón, la columna, hay una que dice cancel, aquí, esta columna que dice cancelado, y esta es la que incluye el valor de 0 o 1. Entonces, vamos a incluir todos los que tengan 1. Otro atributo que aparece ahí de cancel code es la razón de cancelación. Y le voy a decir que me debe excluir todas las, perdón, aquí no es incluir las que son 1, sino que excluya las que son 1, porque estas son las que sí lo tuvieron, de manera que me va a incluir las que no son 1. Excluyo las que tienen 1. Le damos OK y ya tengo también este configurado. Vamos a mirar ahora cómo se configura el Rule Engine. El Rule Engine básicamente corresponde a una manera de programar o definir ciertas condiciones o ciertas reglas. Observen de nuevo, el color es diferente, verde. Le doy clic derecho, configure, y aquí tengo las distintas columnas sobre las cuales puedo operar, las operaciones que yo puedo hacer y un indicador, unos comentarios aquí arriba que le dicen a uno cómo se establecen las condiciones. Entonces, las distintas reglas que uno puede poner varias reglas que definen una columna completa. En este caso nuestro, vamos a utilizar entonces una condición sencilla que es la siguiente. Es cuando la columna de departure delay sobre la columna, perdón, tengo que definirle primero quién quiero. Entonces, esto no va todavía. Necesito sobre la columna, poner la condición del mayor de 15. Aquí debo tener la columna correspondiente a departure delay. No la veo, depth delay. Depth delay, aquí está. Entonces, la condición que le vamos a poner es, si depth delay es mayor a 15, que son los 15 minutos, le vamos a definir, esta es la condición con que se define, aquí arriba está la explicación de la manera que se define, le vamos a decir que esto corresponde a delay. ¿De acuerdo? Cuando es mayor a esta condición. Y la alterna, es decir,
el true, cuando la condición, esta es la condición por default, es no delay. Entonces, lo que quiere decir esta sintaxis o lo que estamos diciendo aquí es, a no ser que el depart of delay sea mayor que 15, todas son, perdón, no delay. Esta es la regla. Y aquí vamos a añadir una columna diferente, que es el código con el cual vamos a trabajar, que es la que se llama departure delay. Es una nueva columna. Le vamos a dar OK aquí. Ya tengo todo configurado. Observen que lo que fui haciendo es configurando, y luego fue que desarrollé las distintas conexiones. Y ahora puedo cerrar y le voy a pedir sobre este Feature Engineering que ejecute completo. Entonces nos vamos completos hacia allá. Está corriendo. Fíjense el signo. Y aquí están apareciendo en verde ambos. Si yo exploro aquí adentro, tengo un problema con de la columna date para el formato. Y el problema que hay es que no lo pudo leer como corresponde. Y el formato en fecha debería estar leído. Bueno, excúsenme que esto haya ocurrido. No sé cuál es el problema. Está teniendo un problema de leer en la primera columna. Vamos a mirar a ver qué tiene aquí en la salida. Aquí tengo en el date 2007-0101 y lo que le estoy diciendo es que me convierta esto a formato tal cual. Aquí debería estar trabajando de esta manera, que está en este formato de mes de año. A ver si aquí me lo está leyendo correcto. Listo. Estaba mal seleccionado el formato por la forma en que estaba. Y ya lo está leyendo adecuadamente. Entonces voy a regresar y ya quedó corrido adecuadamente. Ok, vámonos sobre el Feature Engineering de la parte 2, que son las otras tareas que debíamos desarrollar. Entonces, y en este no tengo el encabezado. Entonces, perdón, voy a copiarlo aquí y ya se los pego sobre esto. Entonces, las tareas son estas. Perdón. Ya les comparto el encabezado aquí. Perdón, estoy trabajando aquí en paralelo con el flujo. Y pone problema. Bueno, voy a copiarlo tal cual. Y vamos a colocar entonces una anotación, nueva anotación de flujo. Voy a pegar aquí el texto haciéndole edición. Aquí está el tema completo. Y vamos a mirar entonces cómo funciona. Aquí están viendo ustedes rápidamente cómo se arma el tema. Ok, entonces aquí nos está diciendo de nuevo utilizar los datos de meteorología junto con los datos de aerolíneas usando la columna de fecha como llave. Y los vamos a unir o a juntar con un joiner, con un inner join básicamente. Y vamos a hacer un manejo de datos faltantes, quitando las columnas que tienen un número demasiado grande de faltantes, más del 80%, más los que no tengan datos sobre deep delay, y vamos a convertir todos los datos faltantes en las columnas string a un valor de unknown, y que es utilizando el nodo missing value, vamos a convertir los valores faltantes de las integers al valor más frecuente, remover las filas con valores faltantes en la fecha, otra vez con un nodo
de missing value y agrupar las distancias de los vuelos en 3 grandes grupos, que son long, short y mediano. Estas son las demoras: largo en más de 2000, corto en menos de 1000 y al mediano entre los dos. Y vamos a quitar todas las columnas que tengan un valor constante. Entonces, los nodos que necesitamos en este caso son los siguientes. Primero, un joiner, que nos va a hacer la unión de las dos bases para, recuerden que el objetivo final es construir la base de datos analítica. Luego, como aparece aquí, necesitamos un Missing Value Column Filter, un Missing Value Column Filter, que lo tenemos aquí. Luego necesitamos un nodo de Missing Value, que es este, para hacer la segunda tarea. Estas dos tareas. Luego necesitamos el que nos va a hacer los grupos, que es el que se denomina un numeric binner, que es este, numeric binner, y necesitamos una columna de valor constante. Pablo me está señalando que creo que hay un problema en la forma en que lo guardé. Ya voy a revisar. Constant Value Column Filter, que es este. Entonces, vamos a hacer las uniones de los nodos, de los flujos. Perdón. Este viene aquí, este dato faltante, los resultados de esos datos faltantes vienen aquí y luego este viene acá. Vamos a mirar en el joiner a ver cómo están los datos, que eso me ayuda a responder la pregunta de Pablo. A ver, entonces vamos a hacer el joiner, un join tipo inner join, y le tengo que poner cuál es la llave. Y la llave que necesito ponerle es la de la fecha que teníamos. Aquí está date de la tabla que está entrando por arriba y aquí tengo la de date, que es la otra. Entonces, sí quedó bien, Pablo, efectivamente, sí quedó bien. Y vamos a poner en la selección de columnas, fíjese, aquí me dice cuáles van a conservarse de una y de otra, archivo, de uno y de otro archivo. Entonces, vamos a mirar a ver, no necesitamos, como aquí puede haber datos repetidos, eventualmente podríamos eliminar alguna de las variables. Entonces, aquí tenemos mes, año, días, etcétera, etcétera. Estos son todos datos tal cual y aquí tengo los datos de meteorología. Entonces, en este caso, voy a incluir todos, excepto una de fecha que no la necesito, ¿de acuerdo? La de la fecha no la requiero, entonces le quito este, me voy a quedar solo con una de las de fecha, elimino esta hacia allá y le damos OK. Y ya queda el joiner ejecutado. Miremos la de el Missing Value Column Filter, que la vamos a utilizar para las tareas que aparecían aquí, que es remover aquellas que tienen más del 80% de valores faltantes. Entonces, simplemente le voy a decir configure y me va a chequear todos los atributos y aquellos que sean de 80% de valores faltantes o más van a ser excluidos. La exclusión de datos faltantes es porque no voy a contar con suficiente información. Miren ahora lo siguiente. ¿Cómo hago yo para ejecutar? Y es que quiero que vean aquí cuál es el resultado final de moverse sobre esto. Si yo le doy a ejecutar aquí, ¿qué va a hacer NIME? Va a mirar qué nodos necesita que se ejecuten previamente para que este sea ejecutable. Es decir, va a ejecutar este nodo anterior. Le voy a dar a ejecutar y si ustedes miran, aquí estoy trabajando con 66 columnas y aquí me están quedando únicamente 50. Las otras quedaron excluidas en el proceso que que corrimos aquí. Miremos ahora este nodo de valores faltantes en las cuales
vamos básicamente a hacer dos de las tareas que estamos viendo aquí arriba, es decir, remover aquellos que en la cadena tengan valor, perdón, convertir los que tienen el tipo string a unknown y los que tengan los de integer a valor más frecuente. Entonces, en este voy a hacer corrección de missing, es decir, va a ser imputación de valores. Entonces, vamos a configurarlo y aquí tengo distintas maneras de hacerlo. Fíjense, aquí tengo string, numérico para enteros, fechas o double. Ya habían, atrás se había hecho la pregunta de cuál es la diferencia entre datos integer y datos double, y básicamente la diferencia es, estos no tienen valor decimal, estos sí tienen valor decimal. Entonces, miremos a ver aquí. Remover las columnas ya lo hicimos. Si los datos tienen filas en los que el valor de departure delay es faltante, vamos a removerlo, que esto lo podemos hacer con un row filter o con el de missing value, que es este. Ya vamos a mirarlo en ese tema especializado. Entonces, hagamos primero ese, que es eliminar los que en departure delay tengan valor faltante. Me vengo sobre column settings y le voy a buscar los que dicen este nodo que aparece depth delay, que lo tenemos, depth delay, aquí está el valor de depth delay, y vamos a decirle que remueva los que tengan valor faltante. Entonces, para depth delay, la acción que se va a hacer con datos faltantes es remover la fila. Eso es lo que se va a hacer, solo para eso. Mientras que, vuelvo sobre la configuración, perdón, tengo la configuración aquí debajo. Configuración. Mientras que para los otros, tal como aparece aquí, entonces, los que tengan columnas tipo string las vamos a volver unknown. Entonces, todas las string, esto se aplica para todas, genérico, le vamos a poner un valor fijo que es unknown. Las que sean enteras lo vamos a volver el más frecuente, number integer, le vamos a decir que sea la mediana, que es el valor más frecuente. Los que tengan integer ya estuvo, las que tengan columnas con fecha y dato faltante, es decir, los que tengan formato de fecha, los vamos a eliminar. Y este, en general, repito, se mueve, esta es la regla general y estas son las excepciones a la regla anterior. Le decimos OK y nuevamente ejecutamos. Aquí estoy trabajando con 30.547 filas y aquí quedé con las mismas 30.047. Algún problema debió haber en eliminación sobre lo que corresponde. Se nos está acabando el tiempo. No voy a parar a mirar si efectivamente funcionó o no. Vamos a hacer el bin numérico de acuerdo con esta regla que teníamos aquí. Long mayor o igual a 10.000 y las otras definiciones. Mayor o igual a 10.000, menor a 1.000 y entre 1.000 y 2.000. Entonces, vamos a seleccionar la de departure, que es la que nos interesa. Columna departure. Columna perdón, no es departure. Excúsenme, se me perdió la columna que necesito. Departure delay, aquí. Distancia, esta es la que está correspondiendo a las distancias de vuelo. Entonces, aquí, esta es la regla de distancia y le vamos a dar las reglas para configurar. Entonces, la primera va a estar desde menos infinito hasta el valor, aquí le voy a definir hasta dónde va a llegar, y el valor correspondiente aquí debe ser el de 1.000 sobre este. Entonces vamos a añadirle una regla aquí, que es para el bin 1 va desde acá hasta
el valor de 1000. Esto es el 1000, que es el primero. Luego vamos a añadirle la otra, perdón, lo tengo al contrario. Lo tengo es aquí, este es 1000 y este está en menos infinito, corresponde a este. Y este lo voy a eliminar porque estaba mal de... Ay, este lo tengo que definir aquí en 1000 añadido, y el que necesito es desde nada hasta 1000. Aquí estoy cubriéndolo, 1000. Luego vamos a añadir otro que va desde 1000 hasta 2000. Y luego vamos a añadirle, perdón, ¿qué me estoy haciendo aquí? Y luego necesito el de 2000 o más. Ya los voy a corregir. El de 2000 hasta infinito. Este va hacia allá. Este va desde 2000 hacia allá. Aplicar. A ver, lo estoy definiendo mal, perdónenme. Entonces, este primero lo tengo que definir desde 0, perdón, desde este hasta el valor de 1000. Este es el primero, hasta 1000. Le digo aplicar. Y me está marcando error y no lo veo por qué. Desde infinito a 1000. Este es el primero. Ahora aquí tendría que ir de 1000 a 2000 y aquí iría de 2000 a infinito y este lo quito. En teoría creo que está bien. De infinito, de menos infinito a 1000, de 1000 a 2000 y de 2000 a infinito. Y aquí no interesa mucho si es abierto o cerrado. Vamos a dar OK y me está marcando mal en este. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No veo por qué me está marcando mal este, que correspondería, a ver, démosle los nombres como corresponde. Short este corresponde a medium, no los nombres que le estaba poniendo, y el siguiente, que es este, va a ser long. Estos son los tres valores de los rangos. Y aquí le estoy definiendo desde menos infinito a 1000, cerrado, perdón, hagámoslo cerrado aquí. Y le damos OK. Ya quedó. Entonces le definí los rangos, le ejecuto, se nos va a acabar el tiempo, 2 minutos, le doy constant value column filter, que es decirle que todas las columnas constantes van a ser eliminadas, todas aquellas que no tengan sino un valor. Y lo voy a ejecutar. OK, este sería el de Feature Engineering de la parte 2. Entonces, nos queda solamente el del Outlier Detection, que corresponde a excluir aquellos que tengan los valores demasiado extremos. Entonces, como se nos está acabando el tiempo, excúsenme, pero les voy a mostrar la solución y quedaría pendiente para que ustedes la chequearan, que es básicamente aquí. Voy a abrir, estas son las soluciones. Vamos a mirar la solución que corresponde a el de Outlier Detection, que es este que está aquí, que tiene la siguiente configuración. Aplica ya los análisis a outliers y lo que hace es el uso de fórmulas matemáticas, filtros basados en reglas, el agrupamiento, y luego hace un group by, es decir, una consolidación tipo tabla dinámica, y filtra de acuerdo con los valores de los distintos valores que aparecen. Entonces, miremos rápidamente la configuración que ya tiene. Aquí, perdón, necesito correr todo lo anterior. Yo podría copiar y pegar completo esto, pero vamos a ver la solución.
Tenemos 2 minutos que termine la corrida y creo que alcanzamos a hacerlo. Si no, ustedes tienen, me disculpan la demora, hubo fallas ayer. Se hicieron unos ensayos, los ensayos funcionaron, pero por supuesto Morphy funciona todo el tiempo. Entonces, fórmula matemática, lo que estamos haciendo aquí es calculando el promedio de la columna de las demoras más 10 veces el valor de la desviación estándar para calcular los límites entre los cuales me voy a estar moviendo, y esta columna es la que uno va a llamar outlier. Con esta fórmula yo puedo generar un filtrado, básicamente donde digo que si el outlier, si el delay, si la demora es mayor que ese límite que establecí en la fórmula, entonces efectivamente es un outlier, y si no, no es un dato outlier. Ya habíamos utilizado las reglas anteriores o el rule engine en una estructura similar. Entonces, repito, lo que se está haciendo aquí es calculando la desviación, el promedio, más 10 veces la desviación estándar. Y aquí está excluyendo todos los que estén por arriba de esos límites. Luego, aquí en el auto-binner, que es similar al binning que hicimos anterior, pero en automático, lo que está haciendo es que va a tomar el R delay y me va a hacer grupos de acuerdo con lo que yo le identifique aquí de límite, 0, 0, 25, 0,5, etc. Y me produce entonces esta salida. Aquí están todos los datos y aquí al final ustedes están viendo los bins que hizo, es decir, bin 1, bin 2, bin 3, bin 4, corresponden a cuartil 25, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Luego va a encontrar cuál es el valor máximo para cada uno de los cuartiles haciendo el agrupamiento. Este es un group by que básicamente dice, voy a tomar este criterio para agrupar y voy a buscar en el máximo en cada uno de ellos. Le digo OK y esto me produce esta tablita. Es una tabla reducida que me dice el máximo en el bin 1 es menos 8, en el bin 2 es 3 y así respectivamente. Y ahora va a filtrar de acuerdo con ese criterio del bin 3, incluir aquellas que estén con bin 3 o inferior, de acuerdo con lo que estaba especificado para esta tabla. Estas son las salidas, bin 3 es 28 y entonces aquí va a estar haciendo la selección. Este valor se lo pasa a una variable. Esto no lo alcanzamos a mirar en detalle, pero la idea es, ya casi vamos a terminar, pero la idea es que yo puedo mandar datos y enviar también variables para hacer el control. Siguiendo con este proceso, se remueven los outliers definitivos y esos datos quedan entregados para ser luego normalizados y particionados. Discúlpenme que no alcanzamos a terminar, los problemillas que hubo fueron los que nos demoraron, pero ya vamos a salir sobre la sesión principal. De todas maneras, si hay preguntas, podríamos revisarlas más adelante. Yo creo que mi correo lo encuentran en la dirección nuestra, www.icuartil.net, y con el mayor gusto, si hay preguntas específicas, ahí las podemos responder. O la otra sería en el foro. Ya vamos a salir de nuevo al grupo, entonces muchas gracias por su paciencia.